Me va a doler hacer este video, y de hecho me duele hacer este video, pero creo que es importante hablar sobre el pecado que habita en nosotros. Y es algo que todos los cristianos sufrimos. Pensamos que una vez que aceptamos a Jesús no vamos a tener cosas difíciles que enfrentar, pero esa es una irrealidad. La realidad es que el pecado sigue teniendo una lucha dentro de nosotros y a veces podemos llegar a entristecernos, a deprimirnos porque estamos batallando con ciertas cosas. Y a veces estamos en un extremo tanto de mucha gracia, en el que parece que hay gente que son cristianos o dicen ser cristianos y toman la gracia como una licencia para estar pecando, para hacer lo que ellos quieren hacer, para darse gusto. Pero hay otro extremo, que es la gente que ahora se culpa mucho, se flagelan, ¿no? El alma, se alejan de Dios porque sienten que su pecado es mucho más grande y que pues no es posible que Dios pueda mostrar amor por alguien que está pecando o está luchando con un pecado siendo cristiano, ¿no? Yo creo que hay dos formas de afrontar estas realidades. La primera, bueno, es la primera cuando vivimos debajo de mucha gracia y tenemos la gracia como una licencia para pecar, pues es realmente entender que estamos haciendo muy mal, que estamos pecando deliberadamente y que eso trae consecuencias y no está bien. Y tenemos que tomar una resolución de realmente concientizarnos de que estamos pecando y debemos de dejar de hacerlo, o debemos entablar una lucha con el pecado y no disfrutar del pecado en la libertad que Cristo nos da, ¿no? Pero de lo que quiero hablar ahorita es del otro extremo, de cuando yo realmente estoy buscando seguir a Jesús, cuando yo realmente quiero llevar una vida diferente, cuando yo realmente quiero agradar a Jesús, pero no puedo porque el pecado es más fuerte que yo y estoy en constante lucha. Pero es que esa es la diferencia. Hay una diferencia entre complacerse y disfrutar el pecado a pelear y entristecerse y dolerse por el pecado, ¿no? Y Pablo, siendo Pablo quien era, Pablo habla muy, muy crudo y nos podemos identificar con él porque él dice en Romanos 7, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿no? El mal, las cosas malas, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, hay dos naturalezas dentro de nosotros, porque claro, Dios viene y regenera, y ahora está el Espíritu Santo dentro, pero nuestra naturaleza sigue siendo parte de nosotros. Seguimos teniendo nuestra naturaleza caída y está luchando con el Espíritu, está constantemente luchando. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos alimentando más? A veces sí pasa que nuestro estado de ánimo, nuestras circunstancias nos vuelven vulnerables, ¿no? Cuando estamos débiles, porque cuando estamos bien nos sentimos que podemos todo y no pasa nada, ¿no? Pero cuando estamos débiles o tristes o decepcionados o desilusionados, el pecado toma ocasión, ¿no? Somos más vulnerables y esto es algo que la Biblia describe como parte de nuestra vida. Y yo empecé a pensar, bueno, a veces nos
quizás nos deprimimos de más, inclusive caemos en una depresión o nos entristecemos porque estamos pecando, porque estamos constantemente fallándole a Dios y no queremos, y realmente queremos una solución y realmente quisiéramos que las cosas fueran diferentes y no quisiéramos estar en una situación así. Pero la Biblia detalla esta realidad, detalla que hay esa contradicción dentro de nosotros, que hay esa lucha que va a estar allí día y noche y nos avergüenza y son cosas que quizás no queremos contar y está bien. Sí, todos tenemos ahora sí que esqueletos en el armario, ¿no? Todos tenemos nuestros demonios y no queremos que nadie los vea porque nos da temor el juicio, pero realmente yo creo que no se trata de exponer a nadie, pero sí hay alguien a quien debemos de confesarle siempre lo que está dentro de nosotros y es a Jesús, y es decirle: Señor, mira, me pasa esto eso es lo que es real, es lo que es una relación con Jesús. No le ocultamos nada, le decimos, aunque Él ya sabe las cosas, le decimos: me pasó esto, estoy cometiendo esto, y Jesús sabe lo que estamos pasando y Él sabe lo difícil que es porque Él fue humano como nosotros. Lo que nunca debemos hacer es perder la esperanza, porque es cierto que mientras estemos en este mundo vamos a tener que luchar contra la carne. Vamos a luchar contra el pecado y nos va a doler y vamos quizás a perder, pero el punto no es perder, el punto es decir: quiero levantarme y no quiero volver a hacer esto. Y para mí es bien difícil porque realmente yo no te puedo decir que yo he dejado de hacer cosas o que yo he dejado de cometer ciertos pecados. Mentiría, estaría cometiendo otro pecado y te mentiría al decirte que he superado ciertas cosas. Que no, sigo batallando, sigo luchando y sigo preguntando por qué y entristeciéndome quizás y buscando soluciones y buscando a Dios. Pero Pablo dice: esto es una realidad de nuestras vidas. No hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos es lo que hacemos. Pero esa es la diferencia entre personas que sí pecan porque quieren y porque les gusta y no están realmente comprometidos con Jesús o no sé, porque parece que se les hace fácil pecar. Pero esa diferencia con alguien que realmente se duele porque no puede hacer el bien que quiere hacer y no lo puede hacer. Pablo era esa persona. Él dice: yo no puedo hacer lo que quiero. Yo quiero hacer el bien. En mí está el agradar a Jesús, pero en mi carne, no. El pecado que mora en mí es el que me orilla y me lleva a cometer esto. Entonces, dice Pablo, sigue diciendo: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es algo que nos debe de llenar de esperanza, porque Pablo dice: Pablo, yo con la mente sirvo a Dios. Yo quiero servir a Dios, yo quiero ser como Jesús, yo quiero hacer lo que Jesús quiere. Pero en mi carne está la ley del pecado y va a estar siempre. ¿Quién me va a librar? Jesús me va a librar. Pero ese es el secreto. Tenemos que perseverar y permanecer en Jesús, porque un día Él nos va a redimir totalmente. Ahorita tenemos una redención parcial, pero un día Jesús va a quitar todo el pecado, nuestra naturaleza caída, nos va a dar un nuevo cuerpo, nos va a dar una nueva gloria, nos va a redimir completamente y no estaremos atados más a el pecado. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que luchar con el pecado. Vamos a tener que batallar y levantarnos y pelear lo más que podamos y pedir la ayuda de Dios para que podamos permanecer en Él, para que podamos seguir cerca de Él. Porque lo que pasa con el pecado es que nos aleja de Dios, sí, pero nos aleja porque queremos, porque Jesús no dice nunca cuando tú pecas, después de que pecas, Dios no te dice: no te acerques. Jesús dice: hey,
corre a la cruz. Si pecaste, corre a la cruz. Necesitas correr a la cruz todos los días. No somos nadie, no tenemos la fuerza suficiente ni siquiera para doblegarnos a nosotros mismos. No tenemos ni siquiera la fuerza para acabar con el pecado dentro de nosotros. Necesitamos que alguien más fuerte que el pecado, que más fuerte que todo, venza lo que hay dentro de nosotros. Y ese alguien es Jesús. Por eso dice Pablo, doy gracias por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el que tiene la fuerza para doblegar nuestro pecado, para terminar con Él, para ayudarnos a superar, para ayudarnos a levantarnos cada que nos caemos. Y eso también nos tiene que dar un sentido de humildad, de decir, delante de Dios realmente no somos nada, porque no podemos ni siquiera agradar a Dios por nosotros mismos. Es una realidad y duele. A mí me duele realmente a veces no poderle agradar a Dios como yo quisiera y de ser tan débil, pero no me puedo alejar. La respuesta inmediata debe ser acércate a Jesús. Y ese es el mensaje de esperanza que necesito darte, de que no te alejes de Dios, porque muchas personas se alejan de Dios por la culpa, por la vergüenza. Y es lo que pasó con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ellos se avergonzaron y lo que hicieron fue alejarse, esconderse de Dios porque les daba vergüenza, porque ellos sabían que habían hecho algo que Dios iba a ver y ellos no querían descubrir su vergüenza. Ellos sentían temor y no se querían acercar, pero Dios es el que se acercó y el que vistió a Adán y Eva y el que puso el plan de redención. Él cubrió su vergüenza, Él cubrió su pecado. Y es lo que Jesús quiere hacer. Jesús quiere cubrir el pecado que has cometido, pero necesitas acercarte a Jesús, porque si no lo haces no hay forma de cubrir ese pecado. No vas a dejar de pecar, eso es una irrealidad, pero sabes, lo que te digo no es una licencia para pecar, pero tienes que entender que vas a batallar con el pecado, lucha con el pecado, no te conformes a él, pero no podemos. Somos personas que vamos a fallar, que vamos a fracasar. Es nuestra naturaleza y tenemos que vivir con mayor humildad porque necesitamos depender de Dios para poder salir adelante. Porque de otra forma vamos a quedarnos en el camino. No somos suficientemente fuertes. Tenemos esta debilidad en nosotros. Somos humanos débiles. Tenemos que entender que somos débiles, no somos fuertes, no somos todopoderosos, no tenemos nada en nosotros que pueda decir, wow, qué grande que soy. No, todo lo debemos a Jesús. Y su misericordia nos va a levantar y nos va a dar nuevas fuerzas para enfrentar un nuevo día con nueva misericordia, con nueva fuerza, con un perdón, con una mente renovada. Pero vamos a estar peleando siempre con el pecado, pero no te alejes de Jesús. No te puedo decir cómo vencer el pecado, pero lo que te puedo decir es no te alejes de Jesús. Y lucha por no pecar. Lucha por no ceder. Esfuérzate por caminar a la luz de Jesús y a la luz de su verdad. ¿Vamos a caernos? Sí, es que es la realidad. No te puedo decir que no. Sería real que yo te dijera que un día tú y yo vamos a decir, wow, no vamos a caer, vamos a ser perfectos. Seremos perfectos cuando el Señor nos dé esa gloria, cuando el Señor nos perfeccione. Y Él prometió perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Pero tenemos que mantenernos en el camino. Tenemos que realmente humillarnos y decir, está bien, Señor, ven con mi vergüenza, me cuesta, porque también es orgullo dentro de nosotros decir, ¿cómo es posible que yo pueda pecar? Sí, tú que conoces a Jesús, tú que llevas muchos años, tú que estás sirviendo, tú que sabes muchas cosas, también el pecado te afecta porque eres un humano caído. Es nuestra condición. Pablo dice entonces, por eso yo quiero servir a Dios con mi mente, yo quiero, pero dentro de mí hay una ley que está luchando, hay un mal que está luchando y yo no puedo librarme de eso, solo Jesús puede, pero necesito acercarme a Jesús. Así que no te alejes de Jesús, no te alejes de Él, acércate, corre a la cruz. Sí, pecaste, sí, se siente horrible, sí hiciste algo que es horrible, pero ¿sabes qué? No hay nada que Jesús no pueda perdonar, no hay nada que Jesús no pueda cambiar. Él quiere abrazarte, Él quiere abrazar al pecador. Él no está buscando enjuiciar a nadie. Siempre cuando Él estuvo aquí, Él decía, yo no vine aquí a buscar
a los que no están enfermos, a los que creen que tienen todo. Yo vine aquí por los pecadores, por los enfermos, por los que saben que no son nada, por los que saben que necesitan algo más, por los que saben que no son justos, por los que tienen esa necesidad, los que son conscientes de esa necesidad de perdón y de gracia y de Dios. Y otra vez, no es una licencia para pecar, es una alerta para luchar con el pecado. ¿Sí? Otra vez la diferencia entre gente que peca porque quiere y disfruta y justifica lo que hace por la gracia, a las personas que realmente estamos tratando de llevar una vida justa delante de Dios, pero hallamos que nuestras fuerzas no son suficientes, pero las de Dios son más que suficientes y Dios quiere darte una esperanza para el futuro.